Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. Como ya saben, ayer se me dañó la filmación del video sobre el eclipse solar del 8 de abril y tuve que utilizar imágenes de fondo del viejo San Juan filmadas por mí durante el pasar de los años. Si aparecen más conspiralocuras sobre este tema, tal vez haga una segunda parte. Siempre me ha preocupado la gente que fácilmente es engañada por los predicadores del apocalipsis, cristianos o paganos, que bajo engaño incitan a sus seguidores a entregarles dinero y propiedades para preparar su camino al cielo o hacia otra dimensión. Ya están diciendo que después del eclipse van a comenzar las plagas como sucedió en Egipto y que este evento marca el castigo de Dios contra los Estados Unidos. Yo realmente no sé por qué Dios quiere castigar a Estados Unidos, que es el país que posiblemente es el único país que está ayudando al pueblo elegido por Dios de Israel, que se está enfrentando contra un país que prohibió las Biblias durante la era de la Unión Soviética, que hoy es Rusia. Y también se está enfrentando a un país que es ateo, que no cree en Jesucristo, que es China. No sé por qué Dios, según estos predicaduchos, quiere castigar a los Estados Unidos. Ahora hablemos de las noticias regulares, de los eventos que nos llevan a un enorme conflicto mundial. Ya sabemos que el presidente Putin se dio un golpe de pecho por su gran triunfo en Rusia, después de haber eliminado toda la competencia y después de haber promulgado leyes y decretos que criminalizan cualquier comentario en contra de su persona y de su gobierno. Por otro lado, China, que también tiene un sistema político que dice que es democrático, aunque no permite la existencia de partidos políticos contrarios, ya que solo puede existir el Partido Comunista de China, le envió un mensaje a los Estados Unidos indicándole básicamente que como Estados Unidos no tiene costa en el mar meridional, eso significa que no tiene absolutamente ningún derecho de intervenir en ningún lugar referente al reclamo de que el mar meridional le pertenece a China, donde China va a continuar pese a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, defendiendo firmemente su soberanía territorial y sus derechos marítimos en todo el mar meridional, rebautizando esa zona como el mar de China meridional, que supongo que en cualquier momento utilizará simplemente el nombre de Mar de China. En la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas de Israel realizaron otro operativo militar en el hospital de Al-Shifa, donde reclaman que le quitaron la vida a 20 combatientes armados de Hamas. Netanyahu condenó las expresiones del senador Schumer, que hizo un llamado para nuevas elecciones en Israel, donde prometió que iba a cumplir con sus planes de atacar la ciudad de Rafah. Por otro lado, el director de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acusó a Israel de estar provocando esta hambruna dentro de la Franja de Gaza. El señor Borrell también dijo de que antes de esta guerra, Gaza era la prisión a campo abierto más grande del mundo y hoy es el cementerio a campo abierto más grande del mundo. El secretario general de las Naciones Unidas y el director de las Naciones Unidas de las oficinas en Gaza concuerdan con las palabras del señor Borrell, director de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Mientras que un oficial de las Naciones Unidas llamado Michael Fakhri hizo expresiones indicando de que urge que el presidente Biden llame a un cese al fuego, que deje de estar enviando armas a Israel. Al mismo tiempo, la Unión Europea aprobó sanciones contra israelíes colonos violentos, que es algo
que ya Estados Unidos estaba haciendo, y sanciones contra Hamas. También se reporta que las operaciones militares por Israel en la ciudad de Rafah han comenzado, pese a que no hemos visto que hayan creado las alegadas islas humanitarias para relocalizar a los palestinos a una zona segura dentro de la Franja de Gaza. Estamos hablando de 1,5 millones de palestinos que están dentro de la ciudad de Rafah. En su más reciente operación militar en la ciudad de Rafah por parte de Israel, utilizando misiles, se reportan por lo menos 14 muertos y docenas de heridos. Por otro lado, se reporta de que el jefe de Mossad, que es la agencia equivalente a la CIA o el SBR de Rusia para el gobierno de Israel, Mossad alegadamente está reuniéndose con los líderes de Hamas en otro intento de llegar a una tregua temporal. También se reportó durante el día de hoy que la reportera palestina de nombre Lula Hassanein fue arrestada en Cisjordania, pese a que tiene una bebé de 9 meses de nacida. No se indica la razón de esta detención. También se reportó durante el día de hoy de que un hombre de 26 años de edad falleció en una cárcel de Israel, donde es el 13º palestino fallecido en una cárcel de Israel desde que comenzó esta guerra el 7 de octubre. Relacionado a los incidentes en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, el portal de marinos mercantes G-Captain hizo unas aclaraciones sobre los barcos mercantes a granel que han sido secuestrados por piratas somalíes, que indican que el barco que fue liberado por personal de la Marina de Guerra de India fue el EDB Ruin, donde se liberaron los miembros de su tripulación y detuvieron a 35 piratas somalíes. El navío MV Abdullah continúa bajo el control de los piratas somalíes y se está preparando una operación conjunta con la policía de la región semiautónoma de Puntland en Somalia para tomar control y recobrar dicho navío. Puntland es la región de Somalia que queda en lo que se conoce como el Cuerno de África. Hablando un poco de Ucrania, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos anunció en una reunión de países aliados de Ucrania en una base militar al sur de Alemania que la supervivencia de Ucrania está en juego y que no se puede perder ni un solo día de lucha contra la agresión rusa y que por lo tanto Estados Unidos y otros países occidentales seguirán suministrando a Ucrania las armas que necesitan para resistir la campaña de conquista del presidente ruso Vladimir Putin. En otras palabras, que estos países unidos a Estados Unidos no van a dejar que Ucrania fracase. Naturalmente, las ayudas de Estados Unidos a Ucrania están condicionadas a las decisiones que tome el Congreso sobre el presupuesto de los Estados Unidos y las elecciones de noviembre en dicho país. De hecho, a mi entender, los Estados Unidos en estos momentos, por el enfrentamiento que hay entre republicanos y demócratas, es el aliado menos confiable que tiene Ucrania en estos momentos. Como ustedes saben, el dirigente de Grecia, en su visita a la ciudad de Odessa, pudo ver con sus propios ojos y estar próximo a los ataques contra esa ciudad por parte de Rusia, donde aparentemente de regreso a su país ha cambiado de padecer, indicando de que le va a proveer a Ucrania sistemas de misiles S-300, donde, como ustedes saben, los ingenieros ucranianos tienen la capacidad de modificar estos misiles, que son misiles interceptores de tierra a aire, para convertirlos en misiles de ataque de tierra a tierra.
Como les indiqué en las noticias anteriores, la Unión Europea se prepara para enviar el primer paquete de ayudas autorizado por el Parlamento Europeo de 5.000 millones de euros. Esto no significa que el Parlamento Europeo le va a entregar a las arcas de Ucrania 5.000 millones de euros. Lo que significa es que la Unión Europea le va a comprar 5.000 millones de dólares a Ucrania en ayuda militar y en otras ayudas que necesita ese país. Tal vez una porción de ese dinero se va a utilizar para pagar los gastos del gobierno de Ucrania y los salarios de los soldados. En el lado ruso de la frontera con Ucrania, se está informando de que Rusia está desalojando poblados en la zona de Belgorod y Putin está planteando la idea de tener una zona de separación donde naturalmente no se va a permitir ciudadanos rusos en esa zona de separación entre Rusia y Ucrania para poderse enfrentar de una forma más efectiva contra estos grupos armados que cruzan la frontera hacia Rusia para atacar poblados fronterizos. Estos grupos son rusos rebeldes, que más de estar a favor de Ucrania, lo que desean verdaderamente es separar a Putin del poder. O sea, quieren una Rusia sin Putin. Otra manera de verlo es decir que son revolucionarios rusos. Con la excusa de estar apoyando a Ucrania, se esconden dentro del territorio ucraniano para cruzar hacia Rusia, atacando localizaciones de interés para ellos. El presidente Putin pensaba que después de estar bombardeando constantemente ciudades en Ucrania, como por ejemplo la ciudad de Odessa, que Ucrania iba a conducir voluntariamente una autotregua para respetar las elecciones en Rusia, donde por el contrario, como reacción a los ataques contra Odessa, por lo menos lanzó 35 drones a diferentes blancos en Rusia, localizados en Belgorod, en Rostov, en Kursk, en Krasnodar y cerca de Moscú. Como era de esperarse, algunos drones fueron interceptados y sus escombros cayeron sobre la población civil. En el pasado les he indicado de que Suecia preparó un manual para todos sus ciudadanos de cómo enfrentarse y cómo prepararse para una guerra, donde recordemos que es uno de esos países que le ofrece ayuda económica a sus ciudadanos para tener refugios contra ataques aéreos dentro de sus hogares. Aparentemente ya Polonia ha decidido que es tiempo de prepararse para una posible guerra contra Rusia, donde está haciendo preparativos con su población civil, dando cursos de cómo construir refugios y de cómo actuar en el caso de una guerra. Recordemos que hay países europeos que están contemplando en estos momentos activar su servicio militar obligatorio. El presidente de Polonia no se va a creer el cuento de que Putin no quiere seguir expandiéndose después de Ucrania. Zelensky cometió el error de creerle a Putin de que las concentraciones de tropas a lo largo de la frontera de Ucrania era un ejercicio rutinario de defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia, y que lo que estaba diciendo los Estados Unidos de que Rusia se preparaba para una invasión eran pamplinas de Washington para enemistar a Ucrania con Rusia. Y a las pocas semanas Zelensky se dio cuenta de su gran error, de que lo habían cogido de sanano cuando las tropas rusas entraron a la provincia ucraniana de Lugansk. En otra parte del mundo, en Colombia, Petro ya comienza a dar los primeros pasos para convertirse en dictador del país, ya que estos primeros pasos siempre se definen por la urgencia del líder electo
del país de comenzar a cambiar la Constitución, aumentando sus poderes y disminuyendo los poderes de los diputados, donde se comienza a cambiar la Constitución hasta que llega un momento donde prácticamente los diputados no tienen absolutamente nada que ver con la administración del país. Y el dirigente se convierte en una persona que puede gobernar solo mediante decretos. Así que posiblemente veremos el nacimiento de una nueva autocracia en Sudamérica. En Haití están desalojando a docenas de personas que tienen una ciudadanía de los Estados Unidos, donde tuvieron que salir de un aeropuerto alterno porque el aeropuerto principal de Haití continúa cerrado debido a que está ocupado por las gangas que controlan la mayor parte del país. Según las últimas cifras, 1,4 millones de haitianos están al borde de una hambruna extrema. Y el ambiente peligroso en las calles de Haití ha interrumpido totalmente la distribución de alimentos. Como era de esperarse, las gangas armadas a la primera oportunidad ocupan los cargamentos de ayuda humanitaria. Además, pese a que CARICOM indicó que la Junta o el Consejo de Gobernadores para Haití se iba a nombrar a más tardar en 48 horas la semana pasada, todavía eso no ha ocurrido. Ni siquiera han salido posibles nombres de las personas que van a estar en esta junta. Viajando a África, en Níger, la junta militar que está gobernando ese país le ha solicitado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que abandonen el país lo antes posible, dejando vacía la base de 110 millones de dólares que construyeron como base aérea de una operación de drones y las facilidades para más o menos 1,000 soldados que luchaban en la zona de Sahel contra los grupos de terroristas que azotan las comunidades en el norte de ese país. Naturalmente, eso presenta la posibilidad de que tropas rusas o miembros de los mercenarios de Wagner Group ocupen la base aérea al momento de la retirada total de los Estados Unidos. Al noreste de Níger se encuentra el país africano de Sudán, donde las Naciones Unidas vuelven y advierten de que ahora son 15 millones de ciudadanos sudaneses que van a entrar en una crisis alimenticia, donde 5 millones de ellos van a estar en lo que se clasifica como una situación catastrófica de alimentos, donde las fotografías que nos llegan reflejan claramente de que infantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos están en condiciones raquíticas debido a la falta de alimento. En Nigeria, que se supone que sea uno de los países más estables de África y líder de la organización CEDEAO de países centrales de África, los grupos de rebeldes armados secuestraron por lo menos a 100 personas adicionales, incluyendo a niños, en 2 incidentes separados en la zona de Kaduna, en el noroeste del país. Esta es la misma zona donde anteriormente habían secuestrado a más de 300 estudiantes y maestros de una escuela en el poblado de Kuriga. Viajando ahora al sur de Asia, se reportó durante el día de hoy que en el país de Burma, también conocido con los nombres de Birmania y Myanmar, producto de los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de la Junta Militar, fallecieron por lo menos 2 docenas de civiles residentes de pequeñas aldeas en ese país. Y durante el día de hoy, regresando al Medio Oriente, salió a la luz pública de que más de 30,000 mujeres y niños están como prisioneros en un campo de detención en el noreste de Siria, que es un territorio controlado por los kurdos, donde estas mujeres y estos niños
en algún momento tuvieron una relación con terroristas de ISIS, donde se alega que las mujeres fueron esposas de terroristas de ISIS y que los niños son hijos de terroristas de ISIS, donde estas personas llevan años como prisioneros en ese campamento de detención, sin que se haya establecido un plan para finalizar su encarcelamiento. El artículo del medio noticioso Democracy Now! Le da cierta responsabilidad a los Estados Unidos por ser el país que más le brinda apoyo a los kurdos en su lucha contra ISIS y en su lucha contra el gobierno de Siria. Regresando a Europa, la Unión Europea aprobó la semana pasada las regulaciones sobre la inteligencia artificial, donde grupos que se asocian a ser de la derecha advirtieron de que esta regulación plantea peligrosos precedentes, pero otros indican de que tiene tantos fallos que verdaderamente no prohíbe el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial más peligrosas para este tipo de nueva tecnología. Destacan que no prohíbe el uso de inteligencia artificial para aplicaciones de ley y orden y para aplicaciones migratorias. Supongo que se refieren a que no prohíbe que se utilice inteligencia artificial en los proyectos de vigilancia de las masas, particularmente de reconocimiento facial, para acelerar el proceso de identificación utilizando inteligencia artificial. O sea, que no prohíbe que la inteligencia artificial se integre a lo que conocemos con el nombre de Big Brother. En Ginebra, las Naciones Unidas anunciaron o emitieron una alerta roja sobre el calentamiento global del planeta, indicando de que se han suscitado aumentos sin precedentes en las temperaturas de la Tierra durante el año pasado y durante este año que está en curso. Relacionado al conflicto con Corea del Norte, se informa que Corea del Norte ha enviado sobre 7.000 vagones de municiones a Rusia y que el propio Kim Jong-un supervisó un simulacro utilizando lanzacohetes múltiples de gran tamaño que tienen la capacidad y que fueron diseñados para llevar una cabeza nuclear dirigida a la capital de Corea del Sur, donde Kim Jong-un reitera el compromiso de fortalecer el poderío nuclear de su país. Antes de estas pruebas, Kim Jong-un lanzó misiles al mar de Japón en una reacción mostrando su poderío ante la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Corea del Sur. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 72 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayúdame con el algoritmo de YouTube y a que este proyecto siga creciendo, dándome un like. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores de este canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembros de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.